En un mundo donde se esconden las manos, estamos patas arriba. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. Estás escuchando Patas Arriba. Seguimos en vivo en Patas Arriba, las 20:28 ya de este viernes 9 de noviembre, y este miércoles se produjo en Plaza de Mayo una marcha, la famosa marcha de las sillas vacías, y es por eso que tenía que ver con la situación del sistema de atención a personas con discapacidad, y es por eso que tenemos en comunicación telefónica a Julieta Blacher. Ella es presidenta de la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual, el FENDIN, por este tema. Julieta, buenas noches. Lucas Di Marco te saluda. Hola, buenas noches, Lucas. ¿Será posible que me den un poco de retorno? No escucho. Ahí vamos a mejorar un poquito el retorno. Bueno, como comentábamos al comienzo presentándote, lo que fue la marcha este miércoles, y una de las cosas más importante que plantean es: hagamos visible lo invisible. ¿Qué crees que es lo que necesita visibilidad de lo que fue este miércoles la marcha? Te explico. Lo que queremos hacer visible, y que está totalmente invisible, es la discapacidad y lo que le está pasando a la discapacidad. Todos los vaivenes que están sufriendo las personas con discapacidad a partir de la falta de atención que están teniendo. La silla vacía para nosotros es un símbolo. El símbolo es que así van a quedar las sillas y así van a quedar los lugares donde las personas son atendidas. Porque si las personas no reciben un sustento básico, si las personas con discapacidad no tienen dónde ser atendidas porque esos lugares cierran, la persona con discapacidad cada vez va quedando más encerrada. Julieta, ¿vos nos podés explicar a nosotros y a los oyentes en qué consiste el decreto 432/97 que produjo el Poder Ejecutivo actual? Sí, te aclaro que te escucho muy mal, estoy tratando de interpretar lo que me estás pidiendo y es el decreto. Sí. Ese decreto fue generado en la época de Menem, tengo entendido, y en realidad fue para paliar una situación existente que se había detectado que las personas con incapacidad laboral, ¿sí? No más allá de la discapacidad que tuvieran, pero que tuvieran a su vez una incapacidad laboral que se acreditara de un 70%, esas personas tenían la accesibilidad a una pensión. Claro. Así surge la pensión por discapacidad. Luego, con el correr del tiempo y ante la situación de vulnerabilidad de muchas personas con discapacidad, incluidos niños, se dejó de tener en cuenta parte de ese decreto y se comenzó a dar la pensión sin tomar la letra fiel del decreto. ¿Sí? Sí. Cuando surge este gobierno, no en estos últimos tiempos, mucho después de haber surgido este gobierno, al detectar, no sé si te acordás cuando hubo la gran baja de pensiones. Sí, ¿en qué? Bueno, esa baja de pensiones fue porque se había detectado que había muchas personas que no les correspondía ateniéndose al decreto. Se logró por parte de los representantes y del foro que eso se diera marcha atrás, porque avalando realmente que la persona con discapacidad necesita una ayuda. Claro. Sobre todo aquella que no trabaja o cuyos padres tampoco trabajan y tienen una asignación solamente. Entonces, esa pensión por discapacidad los ayuda mucho. Ahora se empezaron a tener a lo que dice la ley puntualmente, y voy a dar un ejemplo claro. Un niño de 3, 4 años no tiene incapacidad laboral porque no tiene capacidad laboral.
¿Me entendés Claro, sí, sí, la sí. vuelta? Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Respeten las pensiones otorgadas y no detengan el otorgamiento de pensiones. Hasta tanto solucionen con una asignación universal a la discapacidad, de la cual en un momento nos hablaron, para que reemplazaría, en el caso de las personas que tengan discapacidad, no incapacidad laboral, sobre todas las personas con discapacidad, es una pensión o una asignación que reemplazaría la otra. El problema de la asignación, y porque se la están sacando en este momento a gente que creo que ya no la están sacando, lo que están haciendo es revisar, y si hay alguna persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, obviamente se la van a sacar. Sí. De hecho, nosotros tuvimos respuesta antes de hacer la marcha al petitorio que hicimos por parte del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, y nos dice: hemos detectado gente que vive en el extranjero con una pensión. Entonces nosotros dijimos, si eso no le corresponde, se puede retirar. Ahora, si vive en una situación de vulnerabilidad dentro de la Argentina, solucionenlo de otra forma, no retirándosela. Julieta, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Lucas Kovac. Sí. Recién hablabas del petitorio, es el petitorio que le presentaron al presidente Mauricio Macri. Sí. Quería saber si tuvieron ya alguna respuesta con respecto a eso. Bueno, esto es un poco la respuesta que te estoy diciendo. Claro. Por un lado, nos dieron la explicación de por qué las pensiones se estaban retirando, y nosotros respondimos por qué pensábamos que no se podían retirar. Respecto al otro gran problema que hay, que es el programa Incluir Salud, que no está cumpliendo con la atención de las personas con discapacidad. El programa Incluir Salud... Eso tiene que ver con la entrega de medicamentos, pañales... Entrega de medicamentos, entrega de prótesis... Insumos. Y pago de las prestaciones que las personas reciben. Claro. O sea, toda persona con discapacidad tiene derecho a tener una atención especial, distinta a una persona que no tenga discapacidad, que es pagada por el Estado por medio de aranceles, sean instituciones o sean personas quienes la brinden. Sí. Hay profesionales independientes que brindan estas asistencias, o una rehabilitación o una estimulación temprana, por ejemplo, y hay instituciones que también lo hacen. Bueno, eso tiene un arancel, y en este caso tenemos dos problemas. Primero, los aranceles han quedado atrasados. Desde el año pasado, ¿no? No, este año y este es año. más. Ahora nos han informado, mejor dicho, se nos informó y está a la firma un aumento. Un aumento que para las instituciones con hogar va a ser de un 22%, que aún así, te aclaro, se mantiene en un 40% bajo de las necesidades. Y otras prestaciones, como por ejemplo, creo que es el apoyo, las maestras de apoyo o los asistentes personales, un 4%. En un año no es nada. Sí, sí. Cuando el costo de vida aumentó lo que aumentó, y por ejemplo todo lo que es institucional, que se maneja con la obra con las paritarias de sanidad, aumentaron un 45%. O sea, eso también hace insostenible la situación. O sea, para entender un poquito... Subime un poquito más el... Sí, estamos hablando con Julieta Blacher, ella es presidenta de la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con No Discapacidad. soy la presidenta. Ah, usted no es la presidenta. No, soy la vice. ¿Es la vice? Por favor. Bueno, pero todos tiran para el mismo lado, imagino. Sí, y te voy a decir algo más importante. Para mí, más importante que ser lo que sea dentro de FENDIM, es que soy mamá. Bueno, muy lindo. Entonces, lo que usted nos está graficando es que hay un montón de chicos o chicas discapacitadas que no estaban recibiendo las pensiones, y aparte no estaban siendo atendidas como tenían que ser dentro del programa Incluir Salud. Están siendo atendidas, porque las personas que las atienden, lo último que hacen va a ser dejarlas atender. Pero ¿qué pasa? Si están en alguna institución, llámese escuela, llámese centro de día, la institución está pagando las consecuencias, porque cada vez le cuesta más la atención, porque cada vez cuesta más solventar las necesidades. Y en relación a
a lo que planteaban también sobre el desarrollo de las fuentes laborales para las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los proyectos o las ideas que tienen con respecto a esto? Mira, con respecto a lo laboral, nosotros personalmente desde el foro no tenemos mucha injerencia. Eso es algo que está manejado desde otro lado, pero no te puedo decir cuál. Claro. Pero sé que hay una serie de iniciativas para que la inclusión de las personas con discapacidad se dé realmente, porque no se está dando. Y una de las cosas que cada tanto nosotros recibimos es de organismos gubernamentales, pedidos de personal que, bueno, nosotros los transmitimos a todo aquel que le podamos transmitir esos pedidos. Claro. Porque imagínense que en el ámbito laboral hay un montón de trabajos que lo pueden realizar personas con discapacidad. Por ejemplo, yo en mi trabajo cuento con un compañero que es hipoacúsico y como hace una tarea de data entry, lo puede realizar tranquilamente. Perfectamente bien. Claro. O por ejemplo, se me ocurre, no sé, los chicos que están en el peaje, yo me acuerdo también cuando fue, no sé si sigue estando, la solidaria, la lotería solidaria. De la solidaria es un tema que mucho no conozco. No, Sí. creo que queda muy poca gente en la solidaria. Claro. Eso sí lo escuché en el último COFEDIS, que es cuando se reúnen todas las provincias, que sí se presentó como problemática la falta, o sea, lo que estaba pasando con la solidaria. Pero no soy conocedora del tema, así que no me ofrezco a hablar del mismo. Está bien. ¿Y qué es lo que viene, Julieta? Tengo entendido que ahora el 21 hay otra marcha, ¿no? Nuevamente. ¿O todo depende de las respuestas por parte del Estado, del gobierno? En cuanto a lo que el foro a quien yo pertenezco, todavía no, nosotros habitualmente después de generar algo, esperamos unos días y el presidente, el director de la agencia se ofreció a tener una reunión para hablar de todo lo que es posibles aumentos nuevos, de nuevos aranceles. Entonces nosotros le damos un tiempo. Por ahora no tenemos nada previsto para el mes de noviembre. Y al principio de la nota decías que, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que ustedes realizaron el otro día, como que hay una intención, ¿no?, de que no se haga visible, dijiste, ¿no? Sí. ¿Por qué pensás que hay ese tipo de intención? Porque, no, y querés que te diga, yo creo que es un problema social que no se haga visible. Es un problema social. Yo te pregunto, en estos últimos meses, sí, nosotros no hemos hecho esta marcha sola. Hace 2, 3 meses hicimos una marcha al Congreso que fue multitudinaria. ¿Cuántos medios de opinión, no sé cómo se llaman? Sí, de comunicación. De comunicación. Sí. Nos dieron voz para poder hacerlo. Muy pocos. Sí, y si hablamos de los medios masivos... Menos, ¿no? En realidad claro. te diría que casi Sí. ninguno. O sea, por más Esta que... vuelta es la primera vez que algunos medios masivos nos han dado voz. Mira. Pero es la menos, es los menos. Y más allá de que hayan estado en Plaza de Mayo, digo, ¿no? En pleno centro de la Más allá ciudad. de las fotos, más allá Sí. de la situación, más allá de casi las 150 sillas Claro. vacías, más allá de la gente vestida de negro. O sea, no fue una marcha alegre, fue una marcha triste. Claro. Claro. Y más allá que se hizo en otras provincias también. También, y se va a seguir haciendo. Ayer, ya perdí la cuenta, Antes de ya ayer. se hizo en Córdoba. Claro. Ya se hizo en Córdoba, Mendoza. y se está haciendo en otras provincias. Se hizo en Rosario se hizo una marcha grande, ya se hizo en Mendoza también. Los transportistas también están pasando una situación muy especial. Los transportistas, con los aumentos que han tenido, han cobrado abril o mayo recién, igual que el resto. La diferencia es que el transporte, ¿cuántas veces le aumentaron los combustibles? Claro. Un montón. Y el mayor problema no es solo capital. Capital, un transportista le dice a una persona con discapacidad, no te voy a buscar más para tus tratamientos, y la persona con discapacidad en última se tomará un colectivo. Ahora, ¿tenés idea de cuántos colectivos adaptados hay en Jujuy? No, te dejan. Claro. Ven una silla de ruedas y te dejan. Sí, sí, sí. Entonces ahí se hace mucho más fuerte todo el problema del transporte, por ejemplo. En el interior es mucho más difícil. Julieta, vos cuando hablas del Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de la
personas con discapacidad. Sí. Vos sos una de las representantes de FENDIN, pero entiendo que hay otras organizaciones, ¿no? En realidad no instituciones, sino federaciones o asociaciones. Claro. O sea, cada uno de los firmantes, si vos tenés el papel, Sí. son asociaciones que nuclean instituciones. Ahí está. Bueno. Llámese... Ay, se me fue. CAIDIS en cuanto a instituciones, llámese AIEPESA como en instituciones, llámese ATAECADIS en cuanto a transportistas, Claro, ¿sí? FENDIM en cuanto a instituciones y padres. claro. FENDIM tiene una característica, la mayoría de las instituciones, FENDIM tiene más de 50 años como fundada, fue una de las pioneras. Y fue fundada por padres, y fue fundada por padres que a su vez integraban asociaciones de padres, Ah, que fueron como se empezaron a agrupar para poder tener a sus hijos en alguna institución, en alguna escuela o en algún centro de día que los acogiera en su juventud, si no tenían que quedar en la casa. claro. Bueno, Julieta Blayer, la verdad que te agradecemos mucho por este contacto y bueno, vamos a seguir de cerca el tema y esperemos buenas novedades acerca de esto. Ojalá que sí, ojalá que esto surja efecto. Desde ya te agradezco la posibilidad que me das de explicarlo, espero haber sido bastante clara. Así lo fuiste. Y si no, quedo a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Y acá hablamos de visibilidad, acá en Patas Arriba la pueden tener. Te agradezco muchísimo. Estás escuchando Patas Arriba.